El peso del silencio en un cuarto lleno de gente puede aplastar sueños más rápido que cualquier grito. Ese silencio sabe a monedas de cobre y promesas rotas. Te quema el pecho hasta que respirar se convierte en un acto de rebeldía. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estás sirviendo mesas, limpiando vasos o esperando que alguien te diga gracias. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy va a sacudir tu corazón. Los pisos de mármol de la terraza reflejaban el resplandor dorado de las arañas de cristal, cada paso resonando por el comedor más exclusivo de la zona rosa como secretos susurrados. Entre ventanales imponentes que enmarcaban el pulso infinito de la Ciudad de México, María Santos se movía con gracia ensayada, sus zapatos negros desgastados silenciosos contra la piedra fría, sus manos callosas, curtidas por 6 años de cargar charolas de plata y copas de cristal, guardaban historias que nadie en este mundo reluciente se molestaba en leer. A los 38 años, María se cargaba con la dignidad silenciosa de alguien que había aprendido a encontrar fuerza en la invisibilidad. Su cabello negro estaba recogido en un chongo impecable, asegurado con pasadores que habían conocido mejores días, y su camisa blanca impecable permanecía sin manchas a pesar del caos del servicio nocturno. El restaurante zumbaba con las conversaciones de ejecutivos de Polanco y magnates de la moda, su risa mezclándose con el tintineo suave de las copas de champán y el crujir de ropa de diseñador. Pero el universo de María giraba alrededor de una mesa particular en el rincón, arrinconada bajo un cuadro del Zócalo, donde la familia Thompson se reunía cada jueves en punto de las 7 de la noche. El libro de reservaciones simplemente decía Mesa Thompson para 3, pero para María, esas 3 letras sostenían el peso de todo su mundo. John Thompson se sentaba con la espalda recta, su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de las largas horas manejando su imperio de inversiones. Su traje azul marino, hecho a la medida en las lomas, llevaba el aroma sutil de colonia cara mezclada con el sabor metálico del estrés. Sus dedos, adornados con un Rolex dorado que costaba más que la renta anual de María, tamborileaban impacientemente contra el mantel blanco mientras revisaba correos en su teléfono, portafolios de acciones, inversiones en criptomonedas y adquisiciones de bienes raíces fluían por la pantalla en corrientes infinitas de números verdes y rojos. Frente a él, su hija Sofía trazaba patrones en su vaso de agua con la punta del dedo, sus ojos de 19 años distantes y pensativos. El suéter de cashmere que llevaba puesto costaba más que el presupuesto mensual de despensa de María. Sin embargo, bajo la tela cara vivía una soledad que la ropa de diseñador no podía llenar. Miguel, ahora de 21 años y recién egresado de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, jugueteaba con sus mancuernillas, su mandíbula tensa con el tipo de inquietud que viene de crecer bajo la sombra de alguien más. María se acercó a su mesa, cargando el primer platillo de la noche, sus movimientos fluidos a pesar del peso del cansancio que se asentaba en sus huesos después de turnos de 12 horas. El aroma de risotto de trufa y salmón con hierbas se elevaba de los platos, mezclándose con el perfume ambiental del restaurante de rosas frescas y velas de vainilla. Pero bajo estos aromas placenteros se ocultaba algo más, el filo agudo de la tensión que se había estado construyendo en la familia Thompson durante meses. «Buenas noches, señor Thompson», dijo María suavemente, su voz llevando el rastro sutil de su herencia poblana, aunque había vivido en la Ciudad de México por más de 15 años. Le traje su selección habitual del jueves. El chef preparó el salmón exactamente como le gusta. John levantó la vista de su teléfono por exactamente 3 segundos, ofreciendo un asentimiento distraído antes de regresar a su pantalla. Un mensaje de texto sobre futuros de Bitcoin demandaba su atención inmediata, los números representando millones de pesos en ganancia potencial. María había aprendido a no esperar más que estos breves reconocimientos, entendiendo que en el mundo de John Thompson ella existía en algún lugar entre el salero y la música de fondo, necesaria pero fácilmente olvidada. Sin embargo, en esos 3 segundos, María vio algo que otros pasaban por alto. Detrás del exterior severo de John vivía un hombre ahogándose en dolor que se negaba a reconocer, un padre que había enterrado su corazón junto a su esposa 2 años atrás
y nunca había aprendido completamente cómo desenterrarlo. La muerte de Catalina Thompson había dejado un silencio en su familia que el dinero no podía llenar, un vacío que las cenas lujosas y los regalos caros solo enfatizaban. María recordaba la primera vez que había servido a la familia Thompson, 6 años atrás, cuando apenas se habían mudado a la Ciudad de México desde su hogar suburbano en Satélite. Catalina había estado viva entonces, radiante y cálida, siempre preguntando sobre la propia familia de María y genuinamente escuchando las respuestas. Había dejado propinas generosas no solo con dinero, sino con bondad, elogiando los aretes de María, recordando la obra escolar de su hija, preguntando sobre la artritis de su madre. María, había dicho Catalina durante su última cena juntas, su voz ya delgada por la enfermedad que se la llevaría 3 meses después. Tú cuidas a todos a tu alrededor. ¿Quién te cuida a ti? La pregunta había atormentado a María desde entonces, especialmente durante los largos viajes en metro a su pequeño departamento en la Doctores, donde vivía sola con su gata atigrada Luna y una colección de cartas de agradecimiento de clientes que nunca volvería a ver. El ritmo mecánico de la línea 2 se había convertido en la banda sonora de su reflexión, cada estación marcando otra milla entre su vida laboral y su vida real, entre la mujer que servía a otros y la mujer que soñaba con ser servida. La rutina diaria de María comenzaba a las 4:30 de la mañana, con el zumbido estridente de su despertador, un sonido que se había vuelto tan familiar como su propio latido. Se duchaba en el baño estrecho de su departamento tipo estudio, el agua caliente durando exactamente 4 minutos antes de volverse tibia. Luego se vestía con su uniforme impecable, mientras Luna observaba desde el alféizar de la ventana. El viaje en metro tomaba 53 minutos de puerta a puerta, incluyendo el transbordo en Pino Suárez, donde la multitud matutina se apretaba junta en silencio compartido, cada persona cargando sus propias cargas invisibles. Para las 6:15, María estaba parada en la cocina inmaculada de la terraza, revisando las reservaciones de la noche y los requerimientos dietéticos especiales. El chef ejecutivo, Henri Dubois, la reconocía con un gruñido desde detrás de su estación de comando de acero inoxidable, rodeado de sous-chefs que hablaban en francés rápido, sus cuchillos creando percusión contra tablas de cortar de madera. La cocina olía a ajo y hierbas, pan fresco y carne sellándose, pero bajo estos aromas apetitosos yacían los olores más agudos de ansiedad y competencia que definían la cultura culinaria de alto nivel. La sección de María incluía 12 mesas, pero el rincón de la familia Thompson permanecía su prioridad, el ancla alrededor del cual organizaba toda su noche. Memorizaba sus preferencias con la dedicación de una académica. El salmón de John término medio sin limón, la tendencia de Sofía de pedir ensalada pero apenas tocarla, la impaciencia creciente de Miguel con cualquier cosa que tomara más de 15 minutos. Estos detalles formaban la arquitectura de su existencia profesional, pequeñas bondades que esperaba pudieran acumularse en algo parecido al aprecio. La pausa vespertina del restaurante le proporcionaba a María momentos preciosos para estudiar las dinámicas familiares de los Thompson, observando cómo la atención de John se desviaba a su teléfono cada vez que Sofía trataba de compartir noticias de la universidad o cómo los comentarios de Miguel se volvían más duros cuando su padre elogiaba logros comerciales que se sentían imposiblemente distantes de su propia experiencia. María veía las grietas delgadas en su fachada cara, la forma en que la ausencia de Catalina hacía eco en cada conversación que no terminaban y cada risa que moría demasiado rápido. Durante momentos más lentos, María se encontraba puliendo vasos de agua con cuidado extra, arreglando flores con precisión que bordeaba la meditación. Cada tarea se convertía en una ofrenda, una pequeña oración de que sus esfuerzos invisibles pudieran de alguna manera tejerse en la tela de sus vidas. Aprendió a anticipar sus necesidades antes de que las expresaran, pan fresco antes de que el plato de John estuviera vacío, servilletas extra antes de que Sofía derramara su vino, agua helada antes de que el rostro de Miguel se ruborizara de frustración. Los otros meseros en la terraza se movían por sus secciones con eficiencia profesional, pero María traía algo diferente a su trabajo, un tipo de ternura intencional
que transformaba el servicio rutinario en actos de devoción silenciosa. Los clientes comenzaron a pedirla específicamente, atraídos por su habilidad para hacerlos sentir vistos y cuidados en una ciudad que a menudo reducía a las personas a números de tarjetas de crédito y tasas de rotación de mesas. Pero el éxito en la industria del servicio venía con su propia marca particular de invisibilidad. María existía en la visión periférica de personas cuyos problemas parecían tanto más importantes como más solubles que los propios. Escuchaba conversaciones sobre casas de vacaciones y escuelas privadas, opciones de acciones y planificación de herencias, sabiendo que su salario anual no cubriría su presupuesto mensual de vinos. El contraste no se le perdía, pero había aprendido a encontrar dignidad en el trabajo mismo, más que en el reconocimiento que rara vez llegaba. La noche del jueves se asentó sobre la Ciudad de México como una canción familiar, el ritmo de la ciudad cambiando del estacato urgente de las horas comerciales al tempo más suave de la cena y la conversación. El comedor de la terraza se llenó con su elenco usual de personajes, empresarios tecnológicos discutiendo sus últimas adquisiciones, diseñadores de moda debatiendo tendencias estacionales, ejecutivos farmacéuticos celebrando aprobaciones que valían millones en ingresos. María se movía por este paisaje con invisibilidad practicada, rellenando vasos de agua y limpiando platos mientras las conversaciones sobre inversiones en criptomonedas y propiedades europeas fluían a su alrededor como perfume caro. Su sección funcionaba sin problemas, cada mesa recibiendo exactamente el nivel de atención que esperaban, pero su conciencia permanecía sintonizada al rincón donde la familia Thompson se reunía para su ritual semanal. Esta noche se sentía diferente. Sin embargo, cargada con una electricidad que hacía que la piel de María se erizara con inquietud. Miguel había llegado primero, inusual para él, acomodándose en su silla con una agitación que parecía irradiar hacia afuera como calor. Sus ojos cafés, tan parecidos a los de su madre, saltaban por el restaurante con energía apenas contenida. Cuando John y Sofía se le unieron, la tensión silenciosa habitual de la familia se sintió amplificada, como si alguien hubiera subido el volumen a su discordia no expresada. María se acercó con sus aperitivos habituales, su sonrisa entrenada enmascarando la preocupación que se retorcía en su estómago. La mirada de Miguel siguió sus movimientos con una intensidad que se sentía incómoda, depredadora de una manera que le recordaba a clientes que veían a las meseras como entretenimiento más que como seres humanos. Había aprendido a navegar estas situaciones con gracia profesional, desviando atención no deseada mientras mantenía los estándares de servicio que la mantenían empleada. «Tu padre parece confiar mucho en ti», dijo Miguel de repente, sus palabras cortando a través del ruido ambiental del restaurante como una navaja a través de seda. El comentario aterrizó en el espacio entre observación y acusación, cargando implicaciones que hicieron que la garganta de María se tensara. John levantó la vista de su teléfono, la confusión arrugando su frente. «¿Qué quieres decir?». La pregunta colgó en el aire por exactamente 3 latidos, antes de que los celos de Miguel explotaran como un volcán dormido durante mucho tiempo, vomitando meses de resentimiento e inseguridad sobre el mantel blanco. «Quiero decir que actúa como si fuera parte de nuestra familia», dijo, su voz elevándose por encima del murmullo educado del restaurante. «Siempre rondando nuestra mesa, siempre tratando de meterse en nuestras conversaciones. Es patético en realidad. Es solo una mesera». Las palabras golpearon a María como golpes físicos, cada sílaba diseñada para reducir 6 años de dedicación y cuidado a nada más que manipulación oportunista. Las conversaciones del restaurante no se detuvieron completamente, pero cambiaron, volviéndose más suaves mientras los comensales cercanos se esforzaban por escuchar el drama que se desarrollaba en la mesa de los Thompson. María sintió calor subir por sus mejillas, sus manos temblando ligeramente, mientras continuaba arreglando los platos de aperitivos con precisión mecánica. «Miguel, ya basta», susurró Sofía, su rostro enrojecido de vergüenza y rabia. Pero su hermano había pasado el punto de la razón, sus palabras fluyendo como veneno de una herida que había supurado demasiado tiempo en silencio. «No, no es suficiente», continuó Miguel poniéndose de pie ahora,
su silla raspando contra el piso de mármol con un sonido que hizo que varios comensales se estremecieran. Ella piensa que porque nos trae comida y sonríe a los chistes de papá, eso de alguna manera la hace importante para nosotros. Pero no es familia, es empleada doméstica y necesita recordar su lugar. El comedor había quedado completamente silencioso ahora, cada conversación suspendida, mientras 80 pares de ojos se enfocaban en el espectáculo que se desarrollaba en el rincón. María se quedó congelada bajo el reflector de la humillación pública, su corazón martillando contra sus costillas, mientras las palabras de Miguel hacían eco en las superficies de cristal y mármol. Pero en lugar de colapsar bajo el peso de su crueldad, algo dentro de ella se cristalizó en diamantes. Enfrentó la mirada de Miguel directamente, sus ojos cafés firmes a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. Cuando habló, su voz cargó una dignidad que hizo que sus acusaciones sonaran mezquinas y pequeñas. «Tiene usted absolutamente razón, señor Thompson», dijo silenciosamente. «Soy empleada doméstica y he tenido el privilegio de ayudar a su familia durante 6 años. Espero que algún día entienda lo que su madre entendía, que el servicio dado con amor nunca es una carga». Con eso, María puso el último plato con la misma precisión cuidadosa que había traído a cada tarea, cada comida, cada momento de los pasados 6 años. Caminó hacia la cocina con la cabeza alta, dejando atrás un silencio que se sintió como las secuelas de un terremoto, cuando el suelo ha dejado de temblar pero todos saben que el daño aún se está evaluando. El peso de la injusticia siguió a María a través de las puertas batientes de la cocina, pasando la expresión preocupada de Henry y las miradas preocupadas de sus compañeros meseros. Recuperó su bolsa del casillero del personal, sus manos firmes ahora a pesar de la revolución que ocurría en su pecho. A través de la ventana de la cocina, podía ver la mesa de los Thompson, donde John se sentaba con la cabeza en sus manos, mientras Sofía discutía con su hermano en susurros agudos que cargaban el veneno de años de decepción acumulada. María había servido su última comida en la terraza, aunque aún no lo sabía. Las semillas de su partida habían sido plantadas en ese momento de humillación pública, regadas por lágrimas, que lloraría más tarde en la privacidad de su departamento en la Doctores, donde Luna se acurrucaría contra su pecho y ronronearía consuelo en heridas que el dinero no podía curar. Las secuelas de la explosión de Miguel se asentaron sobre la mesa de los Thompson como lluvia radiactiva, contaminando todo lo que tocaba. El apetito de John desapareció completamente, el salmón con hierbas enfriándose en su plato mientras luchaba por procesar lo que acababa de pasar. Las palabras de su hijo se repetían en su mente, cada repetición haciéndolas sonar más viciosas e inexplicables. «¿Qué demonios fue eso?», demandó John, su voz cargando una furia que hizo que otros comensales miraran nerviosamente en su dirección. Pero Miguel ya se había retirado al silencio hosco, su momento de rabia volcánica, reemplazado por la postura defensiva de alguien que sabía que había cruzado una línea, pero no podía encontrar su camino de regreso. Sofía empujó su ensalada intocada lejos, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Eso fue horrible, Miguel, absolutamente horrible. María no ha sido nada más que amable con nuestra familia, y tú solo». No pudo terminar la oración, las palabras demasiado feas para pronunciar en el elegante comedor donde su madre una vez había reído y compartido historias sobre su día. La mesa de la esquina de la familia Thompson permaneció envuelta en una burbuja de silencio tóxico. John pidió la cuenta con un gesto que temblaba de rabia apenas controlada, mientras Miguel miraba la pantalla de su teléfono sin ver nada, y Sofía secaba lágrimas que caían a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. La gerencia de la terraza manejó la situación con la eficiencia diplomática que los restaurantes caros reservan para sus clientes más valiosos. El gerente general apareció en su mesa con preocupación practicada, ofreciendo disculpas por cualquier interrupción y asegurándoles que el asunto sería abordado apropiadamente. John pagó la cuenta con una propina generosa que se sintió más como dinero de sangre que aprecio, su firma temblorosa de vergüenza y confusión. Mientras esperaban su coche afuera del restaurante, John observó a través de la ventana mientras María recogía sus cosas del área del personal. Incluso desde la distancia, su dignidad permanecía intacta,
sus movimientos deliberados y elegantes a pesar de la conmoción de la noche. Algo se retorció en su pecho, un reconocimiento de que había perdido algo precioso sin siquiera darse cuenta de que lo había estado sosteniendo. El viaje a casa a su penthouse en Polanco pasó en silencio sofocante, las luces de la ciudad difuminándose más allá de las ventanas del auto como lágrimas en vidrio. La mente de John vagó hacia Catalina, imaginando su reacción a los eventos de la noche. Habría estado furiosa con Miguel, decepcionada con John por permitir que pasara y con el corazón roto por María, quien no había mostrado a su familia nada más que lealtad y cuidado. En su oficina con clima controlado, rodeado de monitores mostrando sus varios portafolios de inversión y tenencias de criptomonedas, John trató de enfocarse en los números que usualmente le traían consuelo. Bitcoin había ganado 8% desde la mañana. Sus inversiones inmobiliarias estaban funcionando por encima de las proyecciones, y su portafolio de acciones mostraba ganancias que harían llorar de envidia a la mayoría de las personas. Pero la riqueza que una vez se había sentido como armadura, ahora se sentía como una prisión, separándolo del tipo de conexión humana auténtica que María había ofrecido tan libremente. Las semanas que siguieron el arrebato de Miguel se extendieron como una herida que se negaba a sanar. El servicio de los jueves por la noche de la terraza continuó sin interrupción, pero la mesa de la esquina de la familia Thompson permaneció conspicuamente vacía. El personal del restaurante se movía alrededor del espacio vacante con reverencia inconsciente, como honrando el fantasma de su rutina. María había solicitado un traslado al turno del almuerzo, siguiendo el incidente, citando razones personales que no engañaron a nadie que había presenciado el ataque de Miguel. Atendía a empresarios y damas que almorzaban con la misma gracia profesional que siempre había traído a su trabajo, pero algo esencial había cambiado en su relación con el trabajo. El hilo invisible que la había conectado a la familia Thompson había sido cortado, dejándola sintiéndose sin anclas, de una manera que la sorprendió con su intensidad. Henri Dubois notó el cambio inmediatamente, observando cómo los movimientos de María se habían vuelto más mecánicos, menos infundidos con la calidez que había distinguido su servicio. Durante un momento silencioso de la tarde, la encontró puliendo copas de vino con agresión inusual, descargando su frustración en cristalería inocente. «La familia no merecen tus lágrimas», dijo Henri en su inglés muy acentuado, su exterior rudo escondiendo afecto genuino por la ética de trabajo y carácter de María. «Pero tal vez ahora entienden lo que han perdido». María hizo una pausa en su pulido, considerando las palabras del chef. En las semanas pasadas, había recibido varios mensajes de Sofía, textos disculpándose que trataban de tender un puente sobre la brecha que su hermano había abierto. Pero el perdón, María había aprendido, era más complicado que simplemente aceptar una disculpa. Algunas heridas requerían más tiempo para sanar, más entendimiento para procesar. La multitud del almuerzo en la terraza difería significativamente de la clientela nocturna, menos pretenciosa, más enfocada en la comida que en ser vista. María encontró consuelo inesperado en servir a personas que la veían como ayuda competente, en lugar de parte de la decoración del comedor. Las mujeres de negocios elogiaban sus recomendaciones, las familias apreciaban su paciencia con los niños, y las parejas mayores la trataban con la cortesía que parecía haber desaparecido del servicio nocturno, pero la ausencia de la familia Thompson creó un vacío en su vida profesional que María luchó por llenar. Durante 6 años, su rutina del jueves por la noche había proporcionado estructura y significado a su semana, un punto focal alrededor del cual organizaba su energía y atención. Sin esa ancla, se sentía a la deriva de una manera que la sorprendió con su profundidad. La revelación llegó en una tarde lluviosa de martes en octubre, 6 meses después de la humillación pública de María por Miguel. John Thompson estaba parado en su estudio, clasificando papeles y fotografías que se habían acumulado desde la muerte de Catalina, cuando descubrió un sobre metido entre viejas tarjetas de cumpleaños y documentos de seguro. La caligrafía cuidadosa de María deletreaba su nombre en papel color crema, y el sobre llevaba el peso inconfundible de palabras que habían sido elegidas con cuidado. Adentro,
John encontró 3 páginas de pensamientos de María, escritos en las semanas siguientes a la muerte de Catalina, cuando el dolor había hecho que la familia Thompson quedara casi sin palabras. La carta comenzaba con condolencias, pero evolucionó en algo mucho más profundo, una meditación sobre el amor, la pérdida y el valor silencioso requerido para continuar cuidando a las personas, incluso cuando no podían cuidarse a sí mismas. Las palabras de María pintaron un retrato de la familia Thompson a través de sus ojos, revelando profundidades de observación y compasión que John nunca había sospechado. Escribía sobre la lucha de Miguel para vivir a la altura de expectativas imposibles, sobre la necesidad de Sofía de guía femenina que ninguna cantidad de dinero podía comprar, sobre los propios esfuerzos de John para permanecer fuerte mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. «Sé que solo soy su mesera», continuaba la carta, «pero he observado a su familia durante 4 años y veo cuánto amor existe entre ustedes, incluso cuando el dolor hace difícil expresarlo. Sus hijos lo necesitan presente, no solo financieramente, sino emocionalmente. Necesitan saber que perder a su madre no significa perder a su padre también». La carta continuaba describiendo pequeños momentos que John había olvidado, veces cuando su atención se había desviado durante las historias de Sofía, ocasiones cuando los intentos de conversación de Miguel habían sido descartados en favor de llamadas comerciales, instancias cuando María había intervenido para proporcionar el oído que escuchaba que los niños desesperadamente necesitaban. Leyendo sus palabras, John sintió algo abrirse en su pecho, liberando meses de culpa suprimida y reconocimiento. María había visto a su familia más claramente que él, entendido sus necesidades de maneras que su propio entumecimiento emocional había hecho imposible. Les había servido no solo comida y bebidas, sino paciencia y entendimiento, creando un refugio seguro en la tormenta de su dolor. El párrafo final de la carta trajo lágrimas a los ojos de John por primera vez desde el funeral de Catalina. «Espero que algún día se perdone por ser humano», había escrito María. Su esposa lo amó lo suficiente para confiarle el futuro de sus hijos. No deje que el dolor le haga olvidar cómo amarlos de vuelta. John llamó a la terraza inmediatamente, sus manos temblando mientras marcaba el número que sabía de memoria. Cuando la anfitriona contestó, pidió hablar con María Santos, solo para enterarse de que ya no trabajaba las noches. El gerente del almuerzo transfirió su llamada, pero María había salido del día, tomando el tren temprano a la Doctores, donde ahora pasaba sus noches en soledad, leyendo libros de la biblioteca y compartiendo su pequeña cena con Luna. Encontrar la dirección domiciliaria de María requería el tipo de persistencia que John típicamente reservaba para acuerdos comerciales complicados. La gerencia del restaurante citó políticas de privacidad, pero las generosas donaciones de John al fondo del personal de la terraza, finalmente, produjeron la información que necesitaba. María vivía en un barrio modesto, en la Doctores, en un edificio de antes de la guerra que se veía exactamente como miles de otros por toda la Ciudad de México. John nunca había tomado el metro a la Doctores, confiando en su lugar en servicios de auto y choferes privados para navegar la ciudad. Pero algo sobre tomar un taxi al edificio de María se sentía mal, demasiado clínico y desconectado de la realidad humilde de su vida diaria. En su lugar, se encontró en la línea 2 por primera vez en su vida adulta, parado entre trabajadores de la construcción y auxiliares de salud domiciliaria, limpiadores de oficinas y estudiantes nocturnos, personas cuyos nombres nunca sabría, pero cuyo trabajo hacía posible su existencia cómoda. El ritmo del tren le recordó a John la carta de María, la percusión constante de ruedas en rieles, haciendo eco de sus palabras cuidadosas sobre presencia y atención. Cada estación representaba otra milla lejos de su mundo aislado de lujo, otro paso hacia entender la geografía de la existencia de María. El edificio de María se alzaba en una calle silenciosa bordeada de estructuras similares, sus fachadas de ladrillo desgastadas por décadas de temporadas de la Ciudad de México. John subió 3 pisos de escaleras estrechas, sus zapatos caros haciendo eco en el pasillo, pasando puertas que goteaban aromas de cocina y sonidos de televisión, fragmentos de vidas vividas sin el amortiguador de la riqueza. Cuando María abrió la puerta de su departamento,
La sorpresa en su rostro rápidamente cambió a cautela. Se quedó en el umbral sin invitarlo a pasar, sus ojos cafés estudiando su rostro, buscando pistas sobre sus intenciones. Detrás de ella, John pudo ver un espacio pequeño lleno de pertenencias cuidadosamente elegidas, plantas en el alféizar de la ventana, libros apilados junto a una silla cómoda, fotografías de personas que se veían felices de estar juntas. «Señor Thompson», dijo María silenciosamente, su voz sin llevar nada de la calidez profesional que él recordaba. «Esto es inesperado». John sostuvo su carta, ahora arrugada de múltiples lecturas. «Encontré esto hoy», dijo, su discurso cuidadosamente ensayado abandonándolo ante su compostura digna. «Lo siento, María. Lamento profundamente lo que Miguel hizo y cuánto tiempo me tomó entender lo que significabas para nuestra familia». María se hizo hacia atrás ligeramente, permitiéndole entrar a su pequeña sala pero manteniendo la distancia cuidadosa de alguien que había sido herido y no había olvidado el dolor. Luna observó a John desde su percha en el alféizar de la ventana, ojos verdes sin parpadear y sospechosos. «No necesito sus disculpas», dijo María, acomodándose en su silla de lectura mientras John permanecía de pie, incierto de su bienvenida. «Lo que pasó en el restaurante me mostró algo importante sobre mi lugar en su familia. Tal vez fue mejor entender la verdad». Las palabras dolieron, porque llevaban la dignidad silenciosa de María, incluso en el rechazo. John había esperado lágrimas, gratitud, tal vez rabia que pudiera abordar y resolver. En su lugar, se encontró enfrentando a alguien que ya había procesado su dolor y se había movido más allá de la necesidad de su validación. «La verdad», dijo John lentamente, «es que fuiste más padre para mis hijos de lo que yo fui. La verdad es que los celos de Miguel vinieron de verte darles atención que yo estaba demasiado ocupado para proporcionar. La verdad es que fallé a mi familia, y tú nos mantuviste unidos cuando yo no pude». La expresión de María se suavizó ligeramente, reconociendo el remordimiento genuino en su voz. Había pasado 6 meses procesando su propia rabia y decepción, trabajando a través de las emociones complicadas de cuidar a personas que no podían ver su valor. Pero bajo su dolor vivía la misma capacidad para la compasión que la había atraído a su familia en primer lugar. «Sus hijos lo aman», dijo finalmente. «Solo necesitaban que los amara de vuelta, en formas que pudieran entender. El dinero no puede reemplazar la atención, señor Thompson. El éxito no puede sustituir la presencia». Hablaron por casi 1 hora en la pequeña sala de María, rodeados de los artefactos de su vida real, libros de biblioteca y colchas hechas a mano, fotografías de reuniones familiares y plantas cuidadosamente atendidas. John comenzó a entender la riqueza que existía más allá del mundo estrecho de riqueza y estatus, reconociendo cualidades en María que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Cuando finalmente se preparó para irse, John hizo una oferta que los sorprendió a ambos. Quería establecer un fondo de becas en nombre de María, proporcionando oportunidades educativas para mujeres trabajadoras que demostraran el tipo de carácter y dedicación que ella encarnaba. No desharía el dolor que Miguel había causado, pero podría honrar el cuidado que había mostrado a su familia. María consideró la propuesta con la misma reflexión que traía a cada decisión significativa. Una beca en su nombre se sentía abrumadora, demasiado grandiosa para alguien que simplemente había hecho su trabajo con amor. Pero si pudiera ayudar a otras mujeres a evitar la invisibilidad que había definido tanto de su propia experiencia, tal vez algo bueno podría emerger del dolor. La Fundación Educativa María Santos se lanzó 6 meses después, financiada por la riqueza privada de John y administrada a través de una organización sin fines de lucro prestigiosa. La beca proporcionaba asistencia de matrícula, mentoría y oportunidades de desarrollo profesional para mujeres mayores de 35 años que estaban persiguiendo metas educativas mientras trabajaban en industrias de servicio. La primera beneficiaria fue una mucama de hotel estudiando enfermería en una universidad comunitaria, una mujer cuya determinación y bondad le recordaba a John de la propia fortaleza de María. Parado en la pequeña ceremonia de premios celebrada en un centro comunitario en la Doctores, John sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Catalina, un sentido de propósito que se extendía más allá de acumular riqueza.
María asistió a la ceremonia llevando un vestido azul simple de Liverpool, su cabello peinado en el mismo chongo ordenado que había llevado en la terraza. Cuando la beneficiaria de la beca la abrazó con lágrimas de gratitud, María finalmente entendió que sus años de servicio invisible habían creado ondas que se extendían mucho más allá de la mesa de cena de una familia. Sofía, ahora de 21 años y estudiando trabajo social en la UNAM, se había vuelto cercana a María otra vez, reuniéndose para café en la Doctores, en lugar de demandar que María regresara a Polanco. Durante estas conversaciones, Sofía compartía su propio crecimiento, su entendimiento del privilegio y la responsabilidad, su compromiso de usar sus ventajas para ayudar a otros. Miguel tardó más en encontrar su camino de regreso a las buenas gracias de María. Su disculpa, cuando finalmente llegó, fue entregada no en persona, sino a través de una carta tan cuidadosamente escrita como la que María había dejado para su padre. En ella, reconocía sus celos y crueldad, admitiendo que su ataque a María realmente había sido un ataque a sus propios miedos de inadecuación. «Estaba enojado porque podías hacer sonreír a mi padre cuando yo no podía», escribió. «Estaba resentido porque entendías a nuestra familia mejor que yo. Estaba celoso de tu gracia bajo presión, tu habilidad para cuidar sin esperar nada a cambio. Nada de esto excusa lo que hice, pero espero que explique por qué alguien que debería haber estado agradecido se volvió cruel en su lugar». María guardó la carta de Miguel junto a las docenas de otras que había recibido de beneficiarias de becas, mujeres que escribían para agradecerle por creer en su potencial. Cada carta representaba una vida cambiada, un sueño apoyado, una mujer que ya no se sentiría invisible de la manera que María había por tantos años. En una noche cálida de finales de primavera, exactamente 2 años después del arrebato de Miguel en la terraza, María estaba parada en su pequeño departamento en la Doctores, preparando cena para huéspedes inesperados. John había llamado esa mañana, preguntando si podía traer a Miguel y Sofía para una comida casera, algo que nunca habían compartido, a pesar de años de relación profesional. La noche se sintió diferente de sus encuentros de restaurante, más íntima y real. El departamento de María se llenó de risa y conversación, con historias sobre las prácticas de Sofía en un refugio para mujeres y el nuevo trabajo de Miguel con una organización sin fines de lucro enfocada en alfabetización financiera. John habló sobre sus esfuerzos por rebalancear sus prioridades, pasando más tiempo con sus hijos y menos tiempo acumulando riqueza, que finalmente había entendido era sin sentido, sin amor. Mientras limpiaban los platos juntos, María observó a esta familia que una vez había estado fracturada por el dolor, aprendiendo a conectarse otra vez. Su curación no estaba completa. Algunas heridas toman años para sanar completamente, pero estaban intentando, y sus esfuerzos honraron el cuidado que ella había mostrado durante su período más oscuro. El fondo de becas continuó creciendo, apoyando docenas de mujeres cada año, y creando una red de apoyo mutuo que se extendía más allá de metas educativas individuales. María había sido invitada a unirse al consejo de la fundación, trayendo su sabiduría práctica para complementar los recursos financieros que John continuaba proporcionando. A los 50, María Martínez Santos vivía en un departamento más grande en el mismo barrio de la Doctores, rodeada de fotografías y cartas que documentaban su impacto en docenas de vidas. Luna, ahora una gata anciana con bigotes plateados, aún reclamaba el alféizar de la ventana como su dominio, observando la calle abajo con la misma compostura real que caracterizaba a su dueña. María aún trabajaba en la terraza, pero ahora como supervisora de piso, entrenando nuevos meseros en el arte del servicio invisible y ayudándoles a entender que la dignidad no venía de ser visto por otros, sino de verse claramente a sí mismos. La vieja mesa de la esquina de la familia Thompson se había convertido en una estación de entrenamiento donde María enseñaba a jóvenes meseros sobre la diferencia entre servicio y servidumbre, entre profesionalismo y autosacrificio. Los jueves por la noche, cuando el restaurante se llenaba con su elenco usual de comensales ricos, María a menudo pensaba en la noche que había cambiado todo. Las palabras crueles de Miguel la habían herido profundamente, pero también habían revelado verdades que necesitaban reconocimiento, sobre clase y dignidad, sobre visibilidad y valor,
sobre las dinámicas complicadas entre aquellos que sirven y aquellos que son servidos. El dolor de esa humillación se había transformado en algo más valioso que la disculpa que eventualmente había recibido. Se había convertido en el catalizador para reconocer su propio valor, para demandar respeto, en lugar de esperarlo, para entender que el verdadero servicio venía de la fuerza, no de la servidumbre. Años después, cuando las beneficiarias de becas visitaban a María para compartir sus historias de éxito, enfermeras y maestras, propietarias de pequeños negocios y trabajadoras sociales, entendía que sus años invisibles, en la mesa de los Thompson, habían sido preparación para una visibilidad que importaba más que cualquier cosa que había experimentado antes. Había aprendido a servir desde el amor en lugar de la necesidad, a dar desde la abundancia en lugar de la escasez, a encontrar dignidad no en el reconocimiento de otros, sino en su propio entendimiento de su valor. La cena anual de la Fundación reunía a mujeres de toda la ciudad, creando una comunidad que celebraba no solo el logro educativo, sino el valor requerido para perseguir sueños mientras manejaban responsabilidades diarias. María hablaba en estas reuniones con la misma autoridad silenciosa que una vez había traído a tomar órdenes de cena, pero ahora sus palabras llevaban el peso de alguien que había transformado dolor personal en curación colectiva. John Thompson, ahora de 60 años y de pelo plateado, a menudo asistía a estas cenas con sus hijos, entendiendo finalmente que su mayor inversión no había sido en acciones o bienes raíces o portafolios de criptomonedas, sino en reconocer y apoyar la dignidad humana que María siempre había encarnado. Su riqueza había encontrado su propósito adecuado, no en acumular más por sí mismo, sino en crear oportunidades para otros de descubrir su propio valor. La historia de éxito de la Fundación no se medía solo en becas otorgadas o títulos obtenidos, aunque esos números continuaron creciendo cada año. Se medía en la confianza que floreció en mujeres a quienes les habían dicho que eran demasiado viejas para empezar de nuevo, demasiado pobres para soñar en grande, demasiado ordinarias para importar. María observó estas transformaciones con la misma atención cuidadosa que una vez había traído a memorizar preferencias de cena, entendiendo que presenciar el crecimiento de alguien era un privilegio que requería respeto y discreción. Carmen Rodríguez, una limpiadora de casas de 42 años que se convirtió en contadora pública, certificada a través del apoyo de la Fundación, a menudo hablaba sobre el momento en que se dio cuenta de que sus sueños no eran demasiado pequeños o demasiado tardíos. María vio algo en mí que yo no podía ver en mí misma. Carmen les decía a las nuevas beneficiarias de becas, me enseñó que el trabajo doméstico no está por debajo de nadie, es la fundación que sostiene todo lo demás. Pero eso no significa que tengamos que permanecer invisibles para siempre. La red de beneficiarias de becas se convirtió en una constelación de apoyo que se extendía mucho más allá de la asistencia financiera. Las mujeres se mentorizaron unas a otras a través de transiciones de carrera, celebraron los triunfos de las demás y proporcionaron consuelo durante los inevitables contratiempos que acompañaban cambios importantes de vida. María observó estas relaciones desarrollarse con la satisfacción de alguien que había plantado semillas y las había visto crecer en un bosque. La transformación no se limitó a las beneficiarias de becas. La relación de John Thompson con la riqueza había cambiado fundamentalmente en los años, desde que la carta de María lo había forzado a confrontar su ausencia emocional de las vidas de sus hijos. En lugar de ver el dinero como un marcador o manta de seguridad, comenzó a verlo como una herramienta para crear conexiones y oportunidades. Sus estrategias de inversión evolucionaron para incluir fondos de impacto social, y sus asociaciones comerciales priorizaron compañías que trataban a sus empleados con dignidad y respeto. El viaje de Miguel de regreso a las buenas gracias de su familia tomó más tiempo, requiriendo no solo disculpas, sino cambios genuinos en cómo entendía las relaciones entre personas de diferentes posiciones sociales y económicas. Su trabajo con la organización sin fines de lucro de alfabetización financiera lo puso en contacto con familias luchando por manejar gastos básicos, enseñándole lecciones sobre resistencia y recursos que su educación de la Liga Ivy nunca había cubierto. Durante una tarde particularmente desafiante,
Mientras ayudaba a una madre soltera crear un presupuesto que le permitiría ahorrar para el fondo universitario de su hija, Miguel se encontró pensando en la gracia de María bajo presión. La mujer frente a él trabajaba 3 empleos de medio tiempo, ninguno de los cuales proporcionaba beneficios o seguridad. Sin embargo, hablaba sobre el futuro de su hija con la misma esperanza y determinación que Miguel había visto en los ojos de María cada jueves por la noche en la terraza. «No quiero que mi bebé piense que limpiar oficinas está por debajo de ella», explicó la mujer, sus manos firmes, mientras dividía su cheque modesto entre necesidades. «Pero quiero que sepa que no hay vergüenza en trabajo que ayuda a otras personas. Mi mamá siempre decía que la dignidad viene de adentro, no de lo que otras personas piensan sobre tu trabajo». Las palabras hacían eco de algo que María había dicho durante su cena en la Doctores sobre encontrar fuerza en el servicio en lugar de debilidad. Miguel comenzó a entender que su ataque a María realmente no había sido sobre su lugar en su familia, había sido sobre su propia inseguridad, su miedo de que nunca sería tan valioso para su padre como alguien que se presentaba consistentemente con bondad y competencia. El camino de Sofía hacia entender el privilegio y la responsabilidad la llevó a completar su título de trabajo social con una especialización en atención informada por trauma para familias de bajos ingresos. Sus prácticas en un refugio para mujeres la pusieron en contacto con historias que destrozaron sus asunciones sobre pobreza, violencia doméstica y las razones complicadas por las que las personas se quedaban en situaciones peligrosas. La ropa de diseñador que una vez había llevado sin pensar dio paso a atuendos prácticos adecuados para visitas domiciliarias e intervenciones de crisis. Una noche, después de un día particularmente difícil involucrando un caso de custodia que separaría niños de su madre a pesar de sus esfuerzos por crear un hogar seguro, Sofía llamó a María desde la plataforma del metro. El ruido del tren que se acercaba hizo la conversación difícil, pero Sofía necesitaba escuchar la voz de María, ser recordada de que cuidar a otros valía la pena el desamor que a veces lo acompañaba. «No sé cómo lo hiciste por tantos años», dijo Sofía, su voz apenas audible sobre el chirrido mecánico de los frenos, viendo gente herida y no poder arreglar todo. «¿Cómo mantuviste tu corazón abierto cuando habría sido más fácil solo seguir los movimientos?» La respuesta de María vino después de una larga pausa, el tipo de silencio que sostenía sabiduría en lugar de vacilación. «Porque cerrar tu corazón no te protege del dolor», dijo finalmente. «Solo te hace más pequeña. Y las personas que sirves merecen a alguien que se presente con todo su corazón, incluso cuando duele». La conversación continuó durante el viaje en tren de Sofía a la Doctores, donde se uniría a María para cenar y lo que se había convertido en su tradición regular de jueves por la noche. Estas comidas reemplazaron las reuniones formales de restaurante del pasado, ofreciendo algo más valioso que cocina perfectamente preparada. El tipo de conexión auténtica que el dinero no podía comprar o el privilegio no podía manufacturar. El pequeño departamento de María se había convertido en un lugar de reunión para mujeres cuyas vidas habían sido tocadas por la fundación. Las beneficiarias de becas traían platos caseros para compartir, creando cenas de plato compartido que celebraban culturas de América Latina, África y Asia. El espacio apretado se llenaba de idiomas y risas, con historias de luchas superadas y sueños perseguidos a pesar de obstáculos aparentemente imposibles. Luna, ahora anciana por estándares de gatos, presidía estas reuniones desde su trono en el alféizar de la ventana, aceptando caricias gentiles de visitantes que entendían que ganar la confianza de un gato requería paciencia y respeto. Las paredes del departamento mostraban fotografías enmarcadas de ceremonias de becas, fiestas de graduación y logros profesionales, un recordatorio visual de que el éxito individual siempre estaba conectado al apoyo comunitario. Durante una de estas reuniones de jueves por la noche, María se encontró rodeada de mujeres cuyas historias habrían sido inimaginables durante sus primeros días en la terraza. La doctora Elena Vázquez, anteriormente mucama de hotel, había completado la escuela de medicina y estaba comenzando su residencia en pediatría. Patricia Chen, que había limpiado edificios de oficinas mientras estudiaba para su licencia de bienes raíces,
Ahora poseía un pequeño broker que se especializaba en ayudar a familias inmigrantes comprar sus primeras casas. Sarah Johnson, una ex mesera de restaurante, había obtenido su maestría en educación y estaba enseñando inglés de preparatoria en el Bronx. Estas mujeres se reunían no por obligación u oportunidad de networking, sino por afecto genuino, por alguien que había visto su potencial antes de que pudieran verlo ellas mismas. Su éxito no era solo logro individual, era tributo al poder del reconocimiento, de ser visto y valorado por alguien que entendía que las circunstancias no eran lo mismo que el carácter. La conversación esa noche se dirigió a la próxima gala de la Fundación, un evento anual de recaudación de fondos que había crecido de una cena modesta de centro comunitario a una función benéfica significativa de la Ciudad de México. Patrocinadores corporativos competían por apoyar una organización que podía demostrar impacto medible en cambiar vidas, y la lista de invitados incluía celebridades, políticos y líderes comerciales que querían asociarse con cambio social auténtico. Pero María se sentía incómoda con la atención aumentada y publicidad que el éxito trajo a la fundación. Durante reuniones de planificación, a menudo se encontraba abogando porque las beneficiarias de becas fueran centradas en la narrativa, en lugar de los benefactores ricos cuyas donaciones hacían posibles los programas. Las mujeres que habían transformado sus vidas a través de educación y trabajo duro eran la historia real, insistía, no los filántropos que habían escrito cheques para apoyar sus esfuerzos. Me preocupa que estemos creando otro tipo de invisibilidad, confió María a John durante una de sus reuniones trimestrales del Consejo de la Fundación. Las mujeres que hacen el trabajo actual de cambiar sus vidas se convierten en accesorios en la historia benéfica de alguien más. Merecen ser las heroínas de sus propias narrativas, no beneficiarias agradecidas en la de alguien más. La respuesta de John reveló cuánto había evolucionado su propio entendimiento desde esas noches de jueves cuando apenas levantaba la vista de su teléfono. Entonces cambiamos cómo contamos la historia, dijo simplemente. Tus instintos sobre dignidad y respeto nunca han estado mal. Si el enfoque actual no está honrando a las mujeres que se supone que servimos, lo arreglamos. La gala reestructurada presentó beneficiarias de becas como oradoras principales, líderes corporativos como actores de apoyo, y María como facilitadora en lugar de foco. El evento recaudó más dinero que cualquier año anterior, pero más importante, creó una plantilla para filantropía que centró las voces y experiencias de personas que habían sido directamente impactadas por desigualdad sistemática en lugar de aquellos que buscaban abordarla desde posiciones de comodidad y distancia. La cobertura mediática del evento destacó los logros y desafíos continuos de las beneficiarias de becas, trayendo atención a temas de política que afectaban a mujeres trabajadoras persiguiendo educación. Representantes del Congreso asistieron a la gala y se fueron con propuestas legislativas específicas que podrían remover barreras a la movilidad económica para madres solteras, mujeres inmigrantes y otras que enfrentaban desventajas estructurales en acceder a educación superior. María observó estos desarrollos con una mezcla de orgullo y desconcierto. La mesera, que había sido públicamente humillada por presumir cuidar a sus clientes, se había convertido en una defensora reconocida de los derechos de mujeres trabajadoras. Invitaciones para hablar en conferencias y universidades llegaban regularmente, aunque aceptaba solo aquellas que le permitían compartir la plataforma con beneficiarias de becas en lugar de hablar por ellas. La ironía no se le perdía a María que su mayor visibilidad había venido no de servir a personas ricas perfectamente, sino de demandar que personas ricas sirvieran a otros con la misma dedicación y respeto que ella había traído a su trabajo. La fundación se había convertido en un puente entre mundos que rara vez se tocaban, creando conexiones basadas en reconocimiento mutuo de dignidad humana en lugar de caridad o culpa. 5 años después del arrebato de Miguel en la terraza, la familia Thompson se reunió para la graduación de Sofía del programa de trabajo social en la UNAM. La ceremonia tuvo lugar en el mismo campus donde Miguel había obtenido su título de negocios, pero la atmósfera se sentía completamente diferente, enfocada en servicio a otros en lugar de avance individual, celebrando logros que beneficiarían comunidades en lugar de acumular riqueza personal.
María asistió a la graduación como invitada de Sofía, llevando un vestido morado que Sofía había ayudado a elegir y zapatos lo suficientemente cómodos para caminar por el campus de la UNAM. La regalia académica y discursos formales le recordaron las ceremonias de premiación de la Fundación, pero esta celebración se sintió más personal, marcando la finalización de un viaje que había comenzado con los esfuerzos de una hija por entender el dolor de su familia y su propio privilegio. El orgullo de John en el logro de Sofía era evidente en cada fotografía y conversación, pero era diferente de los logros corporativos que una vez había priorizado. Este orgullo estaba conectado al carácter en lugar del estatus, al servicio en lugar del éxito, al tipo de persona que Sofía se estaba convirtiendo en lugar de la posición que podría obtener. Durante la cena familiar que siguió la ceremonia, celebrada en un restaurante de la Doctores que María había recomendado, Miguel levantó su copa para un brindis que reconoció cuánto habían cambiado sus relaciones. Por Sofía, que nos enseñó que la educación se trata de aprender a ver a otras personas claramente, dijo, su voz sin llevar nada del resentimiento amargo que había caracterizado su discurso en la terraza años atrás. Y por María, que nunca dejó de vernos claramente, incluso cuando no podíamos vernos a nosotros mismos. El brindis fue aceptado con risa y lágrimas, con abrazos que duraron más de lo que la convención social requería, y con un reconocimiento de que la curación había ocurrido no a través de gestos grandiosos, sino a través de actos pequeños consistentes de respeto y atención. María sintió el fantasma de la presencia de Catalina en la mesa, aprobando la familia que su esposo e hijos habían elegido convertirse. Mientras la fundación entraba a su 7º año, María tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Anunció su intención de perseguir su propio título universitario, inscribiéndose en un programa de medio tiempo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que le permitiría continuar su trabajo mientras estudiaba sociología y gestión sin fines de lucro. A los 52 años finalmente cumpliría un sueño educativo que había sido diferido por circunstancias, pero nunca abandonado. Las beneficiarias de becas celebraron la decisión de María con el mismo entusiasmo que habían mostrado por los logros de las demás, entendiendo que aprender era un proceso de por vida que no siguió cronogramas tradicionales. Varias ofrecieron ayudar con grupos de estudio y tareas, devolviendo la mentoría que habían recibido con apoyo práctico para las metas académicas de María. La reacción de John a los planes universitarios de María reveló cuánto había evolucionado su relación de cortesía empleador-empleada a amistad genuina. Ofreció cubrir sus costos de matrícula, pero María declinó, prefiriendo aplicar para ayuda financiera y programas de trabajo-estudio que conectarían su experiencia a sus estudios de maneras auténticas. Quería entender la experiencia universitaria desde la misma perspectiva que las mujeres que la Fundación apoyaba, enfrentando desafíos similares y celebrando victorias similares. Los primeros trabajos del semestre de María exploraron temas que emergieron de sus años de trabajo de servicio y liderazgo de la Fundación: la sociología del trabajo invisible, la psicología de la dignidad en relaciones de servicio, la economía de retrasos educativos de mujeres, las implicaciones políticas de apoyar estudiantes no tradicionales. Sus profesores, inicialmente sorprendidos por la profundidad de perspicacia de alguien sin entrenamiento académico previo, rápidamente aprendieron a valorar las contribuciones de María a las discusiones de clase. El ambiente del aula desafió a María de maneras que el trabajo de restaurante nunca había hecho, requiriendo que analizara sus experiencias en lugar de simplemente realizar sus deberes. La escritura académica demandaba precisión y citación que difería de las cartas sentidas que escribía a aplicantes de becas, pero las habilidades subyacentes de observación cuidadosa y empatía genuina se tradujeron perfectamente a la investigación sociológica. Durante su 2º semestre, María eligió escribir su trabajo de investigación sobre la Fundación Educativa María Santos, acercándose a su propia creación con la distancia analítica requerida para estudio académico. El proyecto involucró entrevistar beneficiarias de becas, miembros del consejo y socios comunitarios para entender
cómo la organización había logrado crear cambio sostenible en lugar de asistencia temporal. La investigación reveló patrones que María no había reconocido completamente durante el desarrollo de la fundación. Las beneficiarias exitosas de becas compartían varias características. Tenían redes de apoyo que alentaban sus metas educativas, poseían entendimiento realista de los desafíos que enfrentarían y mantenían conexiones a sus comunidades en lugar de ver la educación como un escape de sus antecedentes. Estos hallazgos influyeron en la programación de la Fundación, llevando a servicios de apoyo expandidos que abordaban cuidado de niños, transporte y apoyo emocional junto a asistencia financiera. La organización se asoció con universidades comunitarias para crear grupos de estudio nocturnos y talleres de fin de semana que acomodaran los horarios de mujeres trabajadoras, reconociendo que los servicios de apoyo académico tradicionales no fueron diseñados para estudiantes no tradicionales. El éxito académico de María obtuvo atención de otras universidades estudiando aprendizaje adulto y movilidad social. Fue invitada a presentar su investigación en conferencias donde líderes de fundaciones de todo el país se reunían para compartir mejores prácticas. Estas presentaciones le permitieron abogar por enfoques que centraban las experiencias vividas de beneficiarias de becas en lugar de las preferencias de donantes. La visibilidad que vino con el logro académico se sintió diferente de la atención que María había recibido por su trabajo de fundación. El reconocimiento universitario validó contribuciones intelectuales en lugar de trabajo emocional, reconociendo su capacidad para análisis y perspicacia en lugar de solo servicio y dedicación. La distinción importó más de lo que María había esperado, representando un tipo de respeto que sus años de mesera nunca habían proporcionado. En una noche nevada de jueves en diciembre, 3 años en el programa universitario de María y 10 años después del establecimiento de la fundación, la familia Thompson se reunió en el departamento de María para su cena tradicional. El espacio había sido expandido cuando María se mudó a una unidad más grande en el mismo edificio, usando salario de la fundación y ahorros cuidadosos para crear espacio para las reuniones que se habían vuelto centrales a su vida social. La conversación de la noche cubrió temas familiares: el trabajo de Sofía con sobrevivientes de tráfico, la expansión de Miguel de programas de alfabetización financiera para incluir desarrollo de pequeños negocios, la transición gradual de John de gestión activa de riqueza a filantropía enfocada en equidad educativa. Pero esta noche llevó significado adicional. María se graduaría la primavera siguiente con máximos honores y una tesis que había sido aceptada para publicación en una revista mayor de sociología. Luna, ahora de 18 años y moviéndose lentamente, pero aún con opiniones sobre arreglos de asientos, reclamó su lugar usual en el regazo de Sofía mientras se preparaba la cena. La longevidad de la gata se había convertido en un símbolo de estabilidad en un departamento donde tanto había cambiado a lo largo de los años, representando continuidad en medio de la transformación. Mientras compartían el arroz con frijoles cuidadosamente preparado de María, una receta que honraba su herencia poblana y se había convertido en un favorito solicitado, la conversación se dirigió a recuerdos de sus primeras interacciones en la terraza. La distancia entre esos encuentros formales de restaurante y esta escena doméstica íntima ilustró cómo las relaciones podían evolucionar cuando las personas elegían vulnerabilidad sobre rendimiento. Solía pensar que el éxito significaba ser invisible, reflexionó María, pasando platos de servir alrededor de la mesa pequeña. Pensaba que si podía anticipar las necesidades de todos sin ser notada, eso probaría que era buena en mi trabajo. Pero la invisibilidad no es lo mismo que el respeto. Me tomó 40 años aprender la diferencia. La respuesta de Miguel llevó el peso de la experiencia personal y crecimiento profesional. Solía pensar que atacar a personas que me hacían sentir inseguro me haría sentir más fuerte, dijo. Pero la crueldad solo te hace más pequeño y envenena todo a tu alrededor. Estoy agradecido de que no te dieras por vencida con nuestra familia cuando tenías toda razón para alejarte. El reconocimiento colgó en el aire como una bendición, sanando heridas que habían tomado años para abordar completamente. El perdón, todos habían aprendido, era un proceso
en lugar de un acto único, requiriendo elección continua para extender gracia en lugar de alimentar rencores. Sofía compartió actualizaciones de su trabajo con sobrevivientes de violencia doméstica, describiendo mujeres que le recordaban a las beneficiarias de becas en su determinación para reconstruir vidas que habían sido interrumpidas por circunstancias fuera de su control. Los paralelos no se perdieron en nadie en la mesa. Toda transformación requería apoyo, tiempo y reconocimiento de valor inherente que existía independiente de las circunstancias actuales. La reflexión de John se enfocó en los cambios comerciales que había implementado en respuesta a entender cómo la riqueza podía aislar a las personas de relaciones auténticas o crear oportunidades para conexión genuina. Su firma de inversión ahora priorizó compañías con fuertes prácticas laborales. En su filantropía personal, se había expandido más allá de la fundación para incluir organizaciones que abordan desigualdad de ingresos y derechos de trabajadores. Catalina estaría orgullosa de en quienes nos hemos convertido todos, dijo John mientras la noche terminaba, las luces de la ciudad comenzando a titilar en las ventanas de edificios vecinos. Siempre creyó que el amor se suponía que creara más amor, no menos. Creo que finalmente estamos aprendiendo cómo hacer eso. Mientras la familia Thompson se preparaba para irse, reuniendo abrigos y bufandas contra el frío invernal, María sintió la satisfacción familiar de una noche bien gastada en compañía de personas que habían elegido amarse unas a otras a pesar de sus diferencias en antecedentes, edad y experiencia. La familia que una vez había estado fracturada por dolor y malentendido había crecido en algo más fuerte y más auténtico que su configuración original. Después de que sus huéspedes partieron, María se acomodó en su silla de lectura con Luna, ronroneando contra su pecho, y una pila de revistas de trabajo social que Sofía le había prestado. El silencio del departamento se sintió cómodo en lugar de solitario, lleno del calor persistente de conversación e historias compartidas que se convertirían en parte de su memoria colectiva. Afuera de su ventana, la Doctores continuó su ritmo nocturno de cambios de turno y cenas tardías, familias trabajadoras y estudiantes nocturnos creando la infraestructura invisible que mantenía la ciudad funcionando. María entendía ahora que siempre había sido parte de esa red esencial, proporcionando servicios que permitían que las vidas de otras personas continuaran suavemente incluso cuando sus contribuciones no fueron reconocidas. Pero el reconocimiento, había aprendido, era diferente del respeto, y el respeto era diferente del autovalor. El trabajo de la fundación y logros académicos habían traído validación externa, pero la transformación más profunda había ocurrido en entender que su valor no dependía de la habilidad de otras personas para verlo. El servicio dado desde la fuerza en lugar de la necesidad se sentía completamente diferente del servicio ofrecido en esperanza de aprecio. ¿Y tú? ¿Alguna vez has servido con tu corazón y sido ignorada? ¿Alguna vez te has sentido invisible mientras hacías cómodos a otros, sin ser apreciada mientras dabas lo mejor de ti? Cuéntame tu historia en los comentarios. Si esta historia tocó tu alma, deja un like y suscríbete, para que llegue a otra mujer que también merece ser vista. Para más viajes llenos de corazón, haz clic en el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por caminar este sendero emocional con nosotros. Nos vemos en la próxima historia.